Hola, muy buenas. Espero que se encuentren muy bien. Yo me llamo Daniel Steven Ramírez. Estoy en la Universidad de San Buenaventura en el pregrado de Ingeniería Multimedia y en este momento voy a hacer como un recorrido, un mapa moral de mi vida, ¿cierto? Entonces, primero que todo, echemos un vistazo de qué es moral. Básicamente, son el conjunto de normas, valores, costumbres, conductas que tenemos en una sociedad. A mí desde pequeño siempre me he cuestionado, me he preguntado lo que es bueno y qué es malo. Pero cuando uno es niño, pues realmente no sabe qué es bueno y qué es malo. Todas nuestras acciones en la infancia son casi repeticiones y reflejos que otras personas hacen, principalmente nuestros padres. Así que en este momento lo que voy a hacer es un recorrido moral de mi infancia, mi adolescencia y mi adultez y actualidad. Básicamente mi moral, como ha sido a lo largo de mi vida. Entonces, primero que todo, en mi infancia, la mayoría de mis acciones se realizaban bajo una moral dogmática, ya que la mayoría de cosas que realizaba me parecían correctas porque mis padres, que ellos han sido y siguen siendo mi principal influencia de mi vida, también pues hacían esas acciones. Pues para mí, lo que hacían mis padres pues era lo que se debía hacer, era lo correcto, ¿cierto? Por ejemplo, pues dar las gracias, decir por favor, respetar a los demás, ser puntual, ser acomedido, ser responsable, ser organizado, decir buenas palabras, etc. Mis padres y la mayoría de mi descendencia son católicos, así que ir a misa todos los domingos era indiscutible. La misma palabra de Dios nos fomenta que ser bueno pues que hay que ser bueno con los demás, hacer todas las cosas correctas y siempre obedecer a nuestros padres, porque Dios siempre nos está vigilando y de nuestras acciones depende nuestra entrada al cielo. Así que con más razón trataba de hacer lo correcto, lo que mis padres me dijeran, y aunque la mayor parte del tiempo lo hacía, era un niño y pues estaba en proceso de crecimiento y no tenía pues un correcto discernimiento. Solo pues quería divertirme, experimentar cosas nuevas y hacer cosas que me gustaran. Entonces, a pesar de todo, he tenido conductas también egoístas. He sido muy altanero, irresponsable, grosero, irrespetuoso y claro, muchas de esas ocasiones, al ver que las personas a mi alrededor se decepcionaban pues de mí, pues ahí me caía en cuenta y entonces casi que de inmediato me arrepentía y me disculpaba con esas personas. En muchas ocasiones, en muchas otras, pues no, pero era porque si no me miraban creía que no iba a haber repercusiones. Y por ende de niño también hice cosas pues muy malas, como tomar cosas que no eran mías y me las quedaba. Y hasta en ocasiones solía sentirme orgulloso de eso, era una locura. Y decía mentiras, pero no sentía ningún remordimiento. Pues en esa época pues era un niño y estaba apenas aprendiendo qué era lo bueno, qué era lo malo. Y a pesar de lo que me decían, o aunque Dios me vigilara, cometía esas acciones inmorales. Las cometía. Porque pues estaba yo en mi pensamiento de, bueno, no van a haber consecuencias, entonces lo voy a hacer. O al menos no pensaba que hubieran consecuencias, porque no me estaba mirando a nadie. Ese era mi pensamiento de niño. Pero aún así, poco a poco, pues me fui dando cuenta de esto, de mis acciones, y comencé a tener un camino con una moral más crítica, ¿cierto? Desligándome más de la dogmática y ahora sí teniendo pues los primeros cimientos de una moral más crítica. Y aquí es cuando llegamos a la adolescencia, una de las etapas más fluctuantes en cuanto a la moral, realmente. Porque es cuando uno o hace muchas cosas malas, hace muchas cosas buenas, es como la más, digámoslo así, bipolar. En esa etapa pues muchos de mis valores como la responsabilidad, la puntualidad, el compañerismo, la tolerancia, la equidad, el compromiso, la empatía, la lealtad, la solidaridad y hasta la benevolencia se acrecentaban demasiado, porque empezaba a tener mucha más crítica, como digo, más reflexión en mis acciones, y sabía que para mi conciencia era mejor realizar siempre acciones que me hicieran sentir tranquilo y en paz. Pero en esta época empecé a confundir el hacer el bien con hacer cosas para mi beneficio personal, que es una de las cosas en las que más choqué a lo largo de mi adolescencia. Entonces, aunque tenía una mejor concepción sobre lo bueno y lo malo, aún persistían actos inmorales en mí, como la deshonestidad. En pocas ocasiones aún tomaba cosas que no eran mías.
Y por ejemplo, cuando compraba artículos en una tienda y me devolvían mi dinero, o bueno, más dinero de la cuenta, no decía nada y me quedaba con él. Así de sencillo. Me quedaba con él y me iba tranquilo, entre comillas. Aunque en estas ocasiones, pues, en esas ocasiones donde hacía esas acciones, ya había algo diferente. O sea, ya antes pues me sentía tranquilo, por eso dije entre comillas, porque ahora había algo diferente. Ya mientras crecía, mientras pasaba mi adolescencia, mientras la recorría, ya a medida en que podía haber hecho algo así, ya no era lo mismo, ya se sentía mucho más, como una carga más pesada. Entonces no me sentía bien, ya era más consciente que estaba haciendo lo incorrecto. Pero aún así lo seguía haciendo porque al no repercutir nada en mí, entonces no había impedimento. Pero bueno, poco a poco eso fue cambiando en mí. Cuando inicié en el mundo espiritual, me cambió mucho la concepción del bien y el mal realmente. Mucha aclaración en muchos aspectos, muchos fenómenos, muchas de las vicisitudes de la vida. Entonces cuando leo esoterismo y entiendo perfectamente el concepto del karma, este concepto ha estado en mí desde que inicié este mundo y es una de las cosas que más pienso, lo que es la reciprocidad, la empatía, son cosas en las que pienso demasiado y siento cuando hago mis acciones. Entonces así que por convicción, porque al final de mi adolescencia abrí aún más mis ojos y comprendí que cualquier acción que me genera intranquilidad, angustia y atente directa o indirectamente de manera negativa a otra persona no se debe hacer, ¿cierto? Y precisamente por convicciones que hago las cosas mejor, más correctas y por mí y porque quiero ver a los demás mejor. Y pues sí, también que por el contrario el bien y hacer el bien traerá bien a mi vida, lo que hablaba de la reciprocidad, y es una de las cosas que más pienso aún al día de hoy. Entonces por ello, luego de eso, mi concepción de vida, del bien, del mal, ahora es mucho más clara. Pero antes de adelantarme, también quiero recalcar que en la etapa escolar casi siempre uno quiere encajar, al menos la mayoría de niños, de jóvenes quieren encajar en un grupo, y yo no fui la excepción. Aunque la mayor parte de esta etapa fui víctima de bullying, pues por que fui el gordito y el de acné, entonces siempre había como mucha violencia hacia mí, verbal, psicológica y en unas ocasiones física. Entonces hubo un tiempo en que para pertenecer a un grupo de amigos, entre comillas, hice cosas como faltar el respeto, insultar, agredir psicológicamente a otros. O sea, tomé el rol que otros tomaban en mí. Y bueno, pero yo quería encajar. Quería que no me siguiera molestando. Entonces una de las formas en que pensé era en esa, pertenecer a un grupo. Pero a medida que mis acciones mostraban consecuencias negativas, ya fui como abriendo malos ojos y me fui apartando de aquellas personas que no construían cosas buenas en mí. Así que me integré a otro grupo de amigos. Incluso no solamente me integré, sino que yo fui uno de los creadores de ese grupo de amigos, porque incluso empezamos dos y fueron llegando otras personas simplemente porque teníamos los mismos pensamientos y teníamos cosas en común y no teníamos que fingirse otras personas ni hacer acciones negativas para poder encajar. Entonces fue muy bueno, fue muy gratificante que me aceptaran y ellos convivían con la persona que realmente yo era y apoyándonos mutuamente, realizando mayormente acciones positivas. Es que pues, nos sentíamos muy tranquilos y incluso nos divertíamos y nos sentimos bien realmente. Pero bueno, ahora llegamos a una etapa más reciente, a mi adultez y la actualidad. Luego de toda la etapa de la adolescencia y aprendizaje, de ver con mayor medida mis acciones, de pasar una moral dogmática a una moral más crítica, llevo años sin tomarlo ajeno. Aún en ocasiones soy deshonesto, pero constantemente trabajo para no serlo. Soy demasiado responsable, me encanta la responsabilidad, la puntualidad. La mayoría de veces pues soy puntual, pero hay unas pocas ocasiones donde no lo soy, pero muchas veces pasa por factores externos, cosas que no controlo, pero cada vez mejoro en intentar como, a pesar de todo, ser lo más puntual posible. Me encanta ser puntual, me encanta ayudar a los demás, me encanta el trabajo en equipo, trato de ser muy empático, aunque una que otra vez sí he hecho acciones antiéticas, como pasarme un semáforo en amarillo, son cosas que aún hago de vez en cuando y
Y bueno, sé que no es correcto, pero aún así la saco. Pero trato de cambiar en ello, claro. También como peatón me paso la calle fuera de la cebra y con el semáforo en rojo. Pero lo hago más que todo cuando tengo afán o cuando veo que los carros están súper lejos y calculo la velocidad de ellos y sé que puedo pasar con total tranquilidad, pues lo hago. Aunque no es el deber ser, claro. Y aunque decir insultos no es muy correcto, que digamos, pues hasta mis padres y todas las personas que me rodean lo hacen. Entonces es como algo, un dogmático que tengo, ¿cierto? Porque pues sé que no es correcto y bueno, tengo más concepción, tengo un poquito más de crítica, pero aún así lo hago porque tampoco lo hago intencional para agredir negativamente a alguien, sino que lo hago como de forma de expresión. Cuando tengo ira, cuando estoy enojado. Pues no soy perfecto, soy humano, pero aunque he hecho y aún sigo haciendo actos inmorales, cada día aprendo a ser mejor, cada vez reflexiono sobre cada acción que hago, me cuestiono si lo que hago es correcto o incorrecto, ejerzo más la moral crítica y cada vez más acciono con el bien, siendo más empático, más honesto, más tolerante y más benevolente con todos y conmigo mismo. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.